El inconsciente ve a los hombres tras la cortina. Entre 1880 y 1910 aproximadamente, hubo un gran interés por la disociación. Esto es la separación de algunos procesos de la mente consciente de una persona o de su personalidad cotidiana y normal. La disociación leve, en la que el mundo parece onírico e irreal, es frecuente y afecta a la mayoría de la gente en algún momento. Suele ser causada por enfermedades como la gripe o por drogas, incluido el alcohol, y puede causar una pérdida de memoria parcial o total durante y después del periodo de disociación. En casos raros, de lo que luego se denominó trastorno de personalidad múltiple, la persona parece poseer dos o más personalidades distintas. Hoy esos casos extremos se clasifican como trastorno de identidad disociativo. El filósofo y médico francés Pierre Janet fue el primero en estudiar y describir la disociación como una enfermedad psiquiátrica. A finales de la década de 1880 y principios de la década de 1890, Janet trabajó en el Hospital de la Salpêtrière de París, donde trató a pacientes de histeria y publicó estudios de casos de mujeres con síntomas extremos. Una paciente a la que llamó Lucy, por ejemplo, solía estar tranquila, pero a veces era presa de una repentina agitación y lloraba y parecía aterrorizada sin motivo aparente. Parecía tener tres personalidades distintas, a las que Janet llamó Lucy 1, Lucy 2 y Lucy 3, y pasaba de una a otra de forma inesperada, sobre todo bajo hipnosis. Lucy 1 tenía sus propios recuerdos, al igual que Lucy 2, pero Lucy 3 era capaz de recordar acontecimientos de las tres personalidades. Lo relevante es que Lucy 3 recordaba una experiencia traumática vivida a los 7 años durante las vacaciones, cuando se sentía aterrorizada por dos hombres que se escondían tras una cortina. Janet concluyó que el trauma infantil de Lucy era la causa de su disociación. Escribió: tener uno el cuerpo en la postura del terror es sentir la emoción del terror, y si dicha postura se debe a una idea subconsciente, el paciente tendrá la emoción sola en su conciencia sin saber por qué se siente de ese modo. Tengo miedo y no sé por qué, decía Lucy, a medida que le invadía el terror. El inconsciente, dijo Janet, está soñando, ve a los hombres tras la cortina y coloca el cuerpo en una postura de terror. El estrés y los acontecimientos traumáticos para Janet podían causar la disociación en cualquiera que tuviera esa predisposición. Se refirió a la parte de la mente que él consideraba que se encontraba tras el comportamiento desacostumbrado y perturbado, con el nombre de subconsciente. Por su parte, Freud prefirió llamar a la fuente de los traumas mentales inconsciente. Freud desarrolló asimismo las ideas de Janet y sostuvo que la disociación era un mecanismo de defensa universal. La obra de Janet fue ignorada durante décadas a causa en parte del desprestigio de la hipnosis para la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. No obstante, desde finales del siglo XX ha vuelto a suscitar el interés de los psicólogos que estudian los desórdenes disociativos. Freud había trabajado con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, pionero en el empleo de la hipnosis, para tratar la histeria. En este tiempo, con Charcot, Freud comprendió la importancia del inconsciente, un área de la psique que consideraba clave para la conducta. Freud pensaba que conversando con los pacientes podría acceder al inconsciente y sacar recuerdos ocultos y dolorosos al plano consciente, donde el paciente
los podría comprender y aliviar así sus síntomas. Estas ideas se difundieron por toda Europa y Estados Unidos. El inconsciente es uno de los conceptos más intrigantes de la psicología. Parece contener toda nuestra experiencia de la realidad, aunque parezca estar más allá de nuestra conciencia o control. Es el lugar donde guardamos todos nuestros recuerdos, pensamientos y sentimientos. El mundo del inconsciente fascinó al psiquiatra y neurólogo austríaco Sigmund Freud, interesado en averiguar si era posible explicar cosas que parecían encontrarse más allá de los límites de la psicología de su tiempo. Aquellos que ya habían abordado el examen del inconsciente temían encontrarse con una actividad psíquica demasiado poderosa, terrorífica o incomprensible, como para que pudiera asimilarla la mente consciente. El trabajo de Freud sobre este asunto fue absolutamente pionero. Distinguió 3 ámbitos de la mente, consciente, inconsciente y preconsciente, y popularizó la noción del inconsciente, que describió como aquella parte de la mente que define y explica los mecanismos que se encuentran detrás de nuestra capacidad para pensar y experimentar. Entró en contacto con el problema del inconsciente en 1885 por medio de la obra del neurólogo francés Jean-Martin Charcot, quien al parecer estaba tratando con éxito a pacientes con síntomas de enfermedad mental por medio de la hipnosis. Para Charcot, la histeria era un desorden neurológico provocado por anomalías del sistema nervioso, una idea que aportaba nuevas posibilidades de tratamiento. Freud volvió a Viena decidido a usar este nuevo conocimiento, pero le resultaba difícil hallar una técnica funcional. Entonces se encontró con Joseph Breuer, un prestigioso médico que había averiguado que era capaz de reducir considerablemente la gravedad de los síntomas de una de sus pacientes con tan solo pedirle que describiese sus fantasías y alucinaciones. Breuer empezó a utilizar la hipnosis para facilitarle el acceso a los recuerdos de un acontecimiento traumático, y después de una temporada con 2 sesiones de hipnosis a la semana, todos sus síntomas se habían aliviado. Breuer concluyó que los síntomas habían sido provocados por recuerdos perturbadores sepultados en el inconsciente y que el hecho de dar voz a aquellos pensamientos los traía a la mente consciente, permitiendo que los síntomas desaparecieran. Ese fue el caso de Anna O., seudónimo de Berta Pappenheim, a quien habían diagnosticado parálisis e histeria y que fue tratada con éxito por el médico Joseph Breuer, que empleó lo que ella describió como cura hablada. Breuer se convirtió en colega de Freud y juntos desarrollaron y popularizaron un método de tratamiento psicológico que se basaba en la idea de que muchas formas de enfermedad mental, miedos irracionales, ansiedad, histeria, parálisis y dolores imaginarios e incluso ciertos tipos de paranoia, eran el resultado de las experiencias traumáticas del pasado del paciente, en el presente ocultas en la conciencia. Con esta técnica esbozada en estudios sobre la histeria, obra conjunta de Freud y Breuer, estos creyeron haber hallado un modo de liberar a la memoria reprimida del inconsciente, permitiendo al paciente recordarla de una forma consciente para poder hacer frente a la experiencia, tanto emocional como intelectualmente. El proceso liberaba la emoción atrapada y los síntomas desaparecían. Breuer, no obstante, llegó a considerar excesivo el énfasis de Freud en el origen y el contenido sexual de las neurosis, problemas provocados por conflictos psicológicos, y dejaron de colaborar.
Freud continuó desarrollando las ideas y técnicas del psicoanálisis por su cuenta. No resulta difícil dar por supuesta la realidad de lo consciente y creer ingenuamente que lo que pensamos, sentimos, recordamos y experimentamos es todo lo que hay en la mente humana. Sin embargo, Freud sostiene que el estado activo de conciencia, la mente operativa de la que somos directamente conscientes en la experiencia cotidiana, no es más que una fracción de la totalidad de fuerzas psicológicas que operan en nuestra realidad psíquica. Lo consciente existe en el nivel superficial al que tenemos acceso inmediata y fácilmente. Bajo lo consciente se encuentra la poderosa dimensión de lo inconsciente, la trastienda, desde la cual se dictan nuestro estado cognitivo activo y nuestra conducta. Lo consciente es, de hecho, un títere en manos del inconsciente. La mente consciente es tan solo la superficie del complejo reino de la psique. Dado que el inconsciente lo abarca todo, dice Freud, contiene en sí las esferas menores de lo consciente y lo preconsciente. Todo lo que es consciente, aquello que conocemos activamente, ha sido inconsciente antes de ascender a la conciencia. Sin embargo, no todo llega a conocerse de una forma consciente, dado que gran parte de lo inconsciente permanece allí. Los recuerdos que no están en nuestra memoria funcional cotidiana, pero que no han sido reprimidos, residen en una parte de la mente consciente a la que Freud dio el nombre de preconsciente. Somos capaces de traer estos recuerdos a la conciencia en cualquier momento. El inconsciente funciona como un receptáculo para las ideas o los recuerdos demasiado poderosos, demasiado dolorosos o de algún modo excesivos para que la mente consciente pueda procesarlos. Freud creía que cuando ciertas ideas o recuerdos y las emociones asociadas a ellos amenazan con abrumar a la psique, son apartados de la memoria accesible para la mente consciente y quedan guardados en el inconsciente. Una de las principales influencias que recibió Freud fue la del fisiólogo Ernst Brücke, uno de los fundadores de la nueva fisiología del siglo XIX. Él buscaba explicaciones mecanicistas para todos los fenómenos orgánicos. Brücke afirmaba que, como cualquier otro ser vivo, el ser humano es en esencia un sistema energético y por lo tanto debe atenerse al principio de conservación de la energía. Tal principio establece que la energía total de un sistema permanece constante a lo largo del tiempo, no se puede destruir, solo se puede transferir o transformar. Freud aplicó este planteamiento a los procesos mentales y propuso la idea de la energía psíquica. Esta energía, afirmó, puede sufrir modificación, transmisión y conversión, pero no se puede destruir. Así, si tenemos algún pensamiento inaceptable para la mente consciente, la mente lo redirige y lo aparta del pensamiento consciente para llevarlo al inconsciente en un proceso que Freud llamó represión. Podemos reprimir el recuerdo de un trauma infantil, un deseo que juzgamos inaceptable o ideas de algún modo que amenazan nuestro bienestar o nuestro modo de vida. El inconsciente es también el lugar donde residen nuestras pulsiones biológicas instintivas. Dichas pulsiones gobiernan nuestros actos y conducta, dirigiéndonos hacia opciones que prometen satisfacer nuestras necesidades básicas y favorecen nuestra supervivencia. Son la necesidad de agua y alimento, el deseo sexual, que garantiza la continuidad de la especie, y la necesidad de calor, refugio y compañía. Pero Freud sostiene que el inconsciente aloja también una pulsión opuesta, la de la muerte, que se halla presente desde el nacimiento. Es una pulsión autodestructiva y nos impele hacia adelante, aunque con ello nos aproximemos a la muerte.
En sus obras posteriores, Freud dejó de lado la idea de una mente estructurada por la conciencia, el inconsciente y el preconsciente, y propuso una nueva estructura en la que distinguía el ello, el yo y el superyo. El ello, constituido por las pulsiones primitivas, obedece al principio de placer, según el cual cualquier pulsión de deseo debe ser satisfecha de inmediato. Lo quiere todo ya. Sin embargo, otra parte de la estructura mental, el yo, reconoce el principio de realidad, según el cual no podemos tener todo lo que deseamos y debemos tener en cuenta las limitaciones del mundo en que vivimos. El yo negocia con el ello, tratando de encontrar maneras razonables de ayudarle a obtener lo que quiere, sin que ello produzca perjuicio alguno. El yo a su vez está controlado por el superyo, la voz interiorizada de los padres y de los códigos morales de la sociedad. El superyo es una instancia que juzga, es el origen de la conciencia, la culpa y la vergüenza. Lo cierto, arguye Freud, es que el inconsciente aloja un enorme número de fuerzas en conflicto. Además de las pulsiones de vida y de muerte, comprende todas las emociones y los recuerdos reprimidos, así como aquellas contradicciones inherentes a nuestras percepciones de la realidad consciente, junto con nuestra realidad reprimida. Según Freud, el conflicto que surge de estas fuerzas opuestas es el conflicto psicológico que subyace al sufrimiento humano. ¿Cabe extrañarse de que los seres humanos vivan en estados de ansiedad, depresión, neurosis y otras formas de malestar? Dado que el inconsciente resulta inaccesible, la única manera de reconocer aquellos conflictos es a través de los síntomas presentes en el plano consciente. El sufrimiento emocional para Freud es el resultado de un conflicto inconsciente. No podemos luchar continuamente contra nosotros mismos, contra los materiales reprimidos que se alzan y contra la pulsión de muerte sin turbación emocional. La singular propuesta de Freud para tratar los trastornos psicológicos consistía en trabajar con los conflictos que se encuentran en el inconsciente. Animaba a los pacientes a tumbarse en un diván y hablar, y pretendía así liberarlos de sus recuerdos reprimidos y aliviar su sufrimiento mental. Su tratamiento, conocido como psicoterapia psicoanalítica o psicoanálisis, no es un proceso sencillo ni rápido. Lo realizan solamente terapeutas formados en el método específico de Freud. Desde los primeros tratamientos del propio Freud, el psicoanálisis se ha practicado en sesiones que pueden llegar a durar horas, que tienen lugar varias veces a la semana y que se prolongan durante varios años. Si bien los pensamientos inconscientes son inaccesibles por medio de la introspección normal, hay algunos medios por los que el inconsciente puede comunicarse con lo consciente. Lo hace discretamente a través de nuestras preferencias, de los marcos de referencia en los que tendemos a entender las cosas y de los símbolos que nos atraen o que creamos. Durante el análisis, el analista actúa como un mediador, tratando de permitir que salgan a la luz sentimientos insoportables o pensamientos no expresados. Los mensajes que surgen de un conflicto entre lo consciente y lo inconsciente se suelen presentar disfrazados o codificados, y es tarea del psicoanalista interpretarlos con las herramientas del psicoanálisis. Hay diversas técnicas que permiten que emerja el inconsciente, y una de las primeras que propuso Freud fue el análisis de los sueños. En su célebre obra, La interpretación de los sueños, sostiene que todos los sueños representan el cumplimiento de un deseo, y así, cuanto más inaceptable es este deseo para nuestra mente consciente, más oculto o distorsionado aparece en nuestros sueños. El inconsciente, por tanto, envía mensajes cifrados a nuestra mente consciente. Freud habla, por ejemplo, de los sueños en los que quien sueña está desnudo. En la mayoría de las personas, la fuente principal de estos sueños son recuerdos de la primera infancia
cuando la desnudez no era motivo de reproche y se carecía del sentido de la vergüenza. En los sueños en los que el soñador siente vergüenza, las otras personas en el sueño suelen parecer ajenas a ello, lo cual, en la clave de interpretación de la satisfacción de un deseo, significaría que el soñador quiere dejar atrás la vergüenza y las restricciones. Incluso los edificios y estructuras tienen un significado codificado. Así, por ejemplo, los huecos de escalera, los pozos de mina, las puertas cerradas o un edificio pequeño, en un lugar estrecho y escondido, representan todos deseos sexuales reprimidos. Otros medios mediante los cuales se revela el inconsciente son los lapsus y el proceso de asociación libre. Un lapsus linguae es un error o tropiezo verbal y se considera que delata una creencia, pensamiento o emoción reprimidos. Es una sustitución involuntaria de una palabra por otra de sonido similar, pero que revela inadvertidamente algo que la persona siente realmente. Por ejemplo, un hombre podría dar las gracias a una mujer a la que encuentra deseable por la cena tan rica que has hecho, desliz que revela sus verdaderos pensamientos. Freud empleó asimismo la técnica de la asociación libre, desarrollada por Carl Jung, que consiste en dar al paciente una palabra e invitarle a decir la primera palabra que se le ocurra, y así con varios vocablos. Creía que este proceso permitía al inconsciente aparecer, ya que nuestra mente realiza asociaciones automáticas y los pensamientos ocultos se expresan antes de que la mente consciente tenga la ocasión de intervenir. Para ayudar al individuo a salir del estado de represión y comenzar a tratar de forma consciente con las cuestiones que le afectan, Freud creía necesario acceder a los sentimientos reprimidos. Por ejemplo, si a un hombre le cuesta enfrentarse a otras personas, reprimirá sus sentimientos antes que enfrentarse a nadie. Pero con el tiempo estas emociones reprimidas se acumulan y se revelan de otras formas. La ira, la ansiedad, la depresión, el abuso de las drogas o el alcohol, o los desórdenes alimenticios pueden ser consecuencias del esfuerzo por rehuir sentimientos que se han reprimido en lugar de haberse afrontado. Las emociones no procesadas amenazan constantemente con salir a la superficie, generando una tensión cada vez más incómoda y suscitando medidas cada vez más extremas para impedir que emerjan. El análisis permite emerger a los recuerdos y sentimientos atrapados, y el paciente suele sorprenderse al sentir la emoción hasta entonces sepultada. No es raro que los pacientes rompan a llorar por algún asunto que creían haber superado hace mucho tiempo. Esta respuesta demuestra que el acontecimiento y la emoción siguen vivos, siguen conservando energía emocional, y que en lugar de afrontarse habían sido reprimidos. Es decir, en términos freudianos, el acto de liberar y sentir las emociones profundas asociadas a los recuerdos reprimidos se denomina catarsis, del término griego para purificación. Si el suceso en cuestión no se asimiló plenamente, en su momento por resultar demasiado abrumador, la energía emocional producida por el suceso permanece sepultada y se libera en el momento de la catarsis. En 1908, Freud fundó la Asociación Psicoanalítica Vienesa, desde la cual ejerció una poderosa influencia en el ámbito de la salud mental, enseñando sus métodos a otros especialistas, entre los cuales llegó a ser una verdadera autoridad. Con el tiempo, sus alumnos y sus otros profesionales fueron modificando sus ideas, y la sociedad freudiana terminó por escindirse en tres grupos: los freudianos, aquellos que siguieron fieles a las ideas originales de Freud; los kleinianos,
seguidores de las ideas de Melanie Klein, y los neo-freudianos, un grupo posterior que incorporó las ideas de Freud a un enfoque más amplio. El panorama del psicoanálisis abarca hoy al menos 22 escuelas distintas, pero las ideas de Freud siguen inspirando a todos los psicoanalistas. El pensamiento freudiano dominó la psicoterapia a fines del siglo XIX, pero el enfoque de Freud se limitaba a tratar las pulsiones inconscientes y la herencia del pasado del individuo. Alfred Adler fue el primer psicoanalista en ampliar la teoría psicológica más allá del punto de vista freudiano, al proponer que la psicología de la persona estaba influida también por fuerzas presentes y conscientes, y que la influencia del entorno social y del medio eran igualmente vitales. Basándose en estas ideas, Adler fundó la llamada psicología individual. El interés particular de Adler por la inferioridad y los efectos positivos y negativos de la autoestima se despertó al inicio de su carrera cuando trabajaba con pacientes físicamente discapacitados. Examinando los efectos de la discapacidad sobre la capacidad de logro y la imagen de uno mismo, observó grandes diferencias entre sus pacientes. Algunos eran capaces de alcanzar altos niveles de éxito atlético, y Adler vio cómo en estos pacientes la discapacidad actuaba como una fuerza motivadora. En el extremo opuesto veía pacientes que se sentían derrotados por su discapacidad y que no se esforzaban por mejorar su situación. Comprendió que las diferencias se debían a la imagen que tenía cada uno de sí, es decir, a su autoestima. Según Adler, sentirse inferior es una experiencia humana universal que hunde sus raíces en la infancia. Los niños se sienten naturalmente inferiores por estar constantemente rodeado de personas más fuertes, poderosas y capaces. El niño suele tratar de emular y adquirir las capacidades de sus mayores, motivado por las fuerzas que le rodean y le impelen hacia su propio desarrollo y realización. Los niños y los adultos con una personalidad sana y equilibrada ganan en confianza cada vez que perciben que son capaces de lograr alguna meta. Los sentimientos de inferioridad se disipan hasta que se presenta el siguiente reto y se supera en un proceso de crecimiento psíquico continuo. Un individuo con una limitación física, en cambio, puede desarrollar sentimientos más generalizados de inferioridad que a veces dan lugar a una personalidad desequilibrada, a lo que Adler llamó complejo de inferioridad, con el cual los sentimientos de inferioridad nunca se alivian. Adler describió también el igualmente desequilibrado complejo de superioridad que se manifiesta en una necesidad constante de lograr metas. Una vez logradas estas, no aportan confianza al individuo, tan solo lo impulsan a buscar nuevos logros y reconocimiento.